Ayer se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos, un día que se celebra desde 1997 en homenaje al nacimiento del hijo de María Ovalla. Fue la primera mujer trasplantada hepática que dio a luz en el Hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, con algunas informaciones buenas y algunas no tan buenas en torno a esta realidad. Una tiene que ver con que el CUDAIO está realizando un estudio sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V, pero también la información como balance del día de ayer es que disminuyeron los trasplantes un 40% en 2020 y se entiende un poco por el contexto de pandemia. Pero bueno, para hablar de estos temas estamos en contacto con el director del CUDAIO, con Mario Perillón. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Mario, ¿cómo está? No, por favor, buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero bueno, muy bien, buenos días. Y tratando de, de santar un poco estos datos, ¿no? ¿Cómo están realizando sus actividades? ¿Cómo ven este contexto de pandemia tan difícil para las donaciones y los trasplantes? Sí, como vos bien lo decías, ¿no? Allá por marzo del 2020, todos los organismos de procuración del país hicimos varias reuniones para poder ver qué estrategias íbamos a tener para enfrentar algo que en Europa ya había sucedido y muy alarmante, que era la baja estrepitosa. España, que es uno de los mayores procuradores de órganos del mundo, durante el pico de la primera ola había tenido un 80% de baja de la procuración de órganos para trasplante. Por lo tanto, se decidieron cambiar todos los protocolos allá en marzo del 2020, todos los protocolos de actuación de los coordinadores médicos, de los coordinadores operativos, para tratar de enfrentar, por un lado, el riesgo que significaba estar en medio de la pandemia en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Que iban a ser seguramente uno de los lugares más críticos que iba a tener la pandemia. Así fue como se cambiaron todos esos protocolos para evitar incluso la posibilidad de que se pudiera transmitir el COVID a través de un trasplante de órganos. Eso generó muchos estudios que se le hacían a los donantes que habitualmente no se hacían para tratar de evitar eso. A pesar de eso, Argentina pudo sostener un poco mejor que lo que habíamos visto en Europa la procuración de órganos. Sin duda que se había caído y se cayó y el año pasado tuvimos un 40% menos en la provincia de procuración de órganos y de trasplantes. Pero por lo menos se pudo mantener algún grado de procuración. Los países desarrollados de Europa tuvieron un impacto enorme. Afortunadamente nosotros pudimos ver lo que pasó en ellos y poder tomar algunas medidas que nos permitieron no caer tanto, pero fue dramático, fue muy duro, porque aparte no solamente estaba el tema del riesgo del contagio del personal sanitario nuestro, sino también de transmitir la enfermedad, pero también había problemas que a veces nos olvidamos, ¿no? No había transporte interjurisdiccional, claro. No había aviones, todos los traslados de órganos los teníamos que hacer con móviles propios, no se podía pasar de provincia a provincia, entonces se hacían postas de móviles de las distintas provincias, de los distintos organismos de jurisdicción para poder llegar a tiempo con el órgano. Fue muy complejo. A pesar de todo, hubo 4 provincias que sostuvieron prácticamente el 50% de toda la procuración del país, que fueron obviamente provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y llegamos al 2021 sabiendo que nos iba a volver a impactar la segunda ola y bueno, y eso quizás hoy, por lo que tenemos los números en estos pocos meses, quizás al fin del año podamos tener una baja de la procuración no tan extrema como la que tuvimos el año pasado. Sí, doctor, lo preocupante es en el mientras tanto aquellas personas que están necesitando un órgano, porque nosotros aquí en el programa hace unos días atrás contábamos el caso de Magdalena Pagliero, esta niña de Venado Tuerto que tenía que ser trasplantada, sí. Su mamá le podía donar parte de su hígado, pero claro, no había lugar para internación para su mamá, que luego de la donación tenía que estar en terapia intensiva, ¿no? Entonces uno se pregunta cuántos casos como el de Magdalena puede haber que están esperando ser trasplantados, pero o no tienen camas o, bueno, esta situación dificulta recibir un órgano. No solamente eso, sino que en la primera ola hubo equipos de trasplante que, frente a la incógnita de lo que podía pasar con los trasplantes y qué riesgos se podían correr, pararon sus programas. Eso pasó también en todo el mundo. Muchos equipos de trasplante pararon sus programas para evitar los contagios eventuales. No te olvides
que un paciente que nosotros tenemos en una unidad de terapia intensiva, que le hacemos la PCR de forma obligada para descartar el COVID, puede estar en un periodo donde todavía la PCR pueda dar negativa, y sin embargo estar empezando con su infección, y ese periodo podía correr un riesgo muy grande. Por eso muchos equipos de trasplante, hasta que se normatizaron las cosas y se pidieron varias PCR hasta tanto poder definir que no era infectivo, no quisieron abrir su programa de trasplante. O sea, la pandemia trajo miles de inconvenientes con respecto a lo que vos mencionabas. Sí. Pero bueno, creo que lo que va del año, la situación mejoró notablemente. Yo te diría que desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado, y lo que fue hasta que se iniciara esta segunda ola en la Argentina, se pudieron adelantar muchas de las trasplantes que se habían quedado en el camino, ¿no? Doctor, le traslado una pregunta, una duda. ¿La persona que fallece por COVID puede donar sus órganos? No. Un COVID positivo está contraindicado. Ni siquiera huesos, nada. Inclusive hay muy poca experiencia en el mundo con pacientes que han tenido COVID o están cursando su enfermedad aguda o están en el periodo crónico, que han sido trasplantados también, ¿no? Eso es otra de las variables que se puede medir. Hay muy poca experiencia, la experiencia quizás más numerosa la ha hecho China, con trasplantes pulmonares en pacientes que tenían COVID, se recuperaron de la infección en la parte aguda, y cuando quedaron crónicamente, o sea, no son infectivos ya crónicamente, y han quedado con fibrosis pulmonares, porque es uno de los efectos que produce el virus, la fibrosis pulmonar, han trasplantado esos pacientes con pulmones de donantes, y el problema que se encontraron después es que estos pacientes tienen que estar inmunosuprimidos, bueno, y hay algunos trabajos publicados, insisto, en China, con este fenómeno de poder trasplantar COVID, que han tenido COVID a través de un trasplante pulmonar.